Hola. Buenas tardes, Hola, doctora. jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? En mi reloj faltan 4 minutos, así que podemos dar ese tiempo y un poquito más para todos los jóvenes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Bien, doctora, solo quería probar a ver si me escuchaban. Sí, yo escucho bien. Creo que todos los demás jóvenes están escuchando bien. Podemos Ok, dar unos 5 minutos para que lleguen todos sus compañeros. listo. Ok, perfecto.
¿Estamos listos, jóvenes? Sí, doctora. Bueno, hay Ok. un... Cuando quieran empezamos entonces. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Paulette Flores, soy residente de tercer año. Y pues en esta tarde voy a estarles hablando de profilaxis antimicrobiana bajo la supervisión de la doctora Elsa Palau. Y bueno, para empezar, es importante tener presente que las infecciones del sitio quirúrgico son una causa muy común de infecciones asociadas a la atención médica. De hecho, se dice que representan aproximadamente el 38% de las infecciones nosocomiales en aquellos pacientes quirúrgicos. Las infecciones del sitio quirúrgico, por ende, se definen como aquellas infecciones relacionadas con un procedimiento quirúrgico que ocurre cercano a los 30 días posteriores al procedimiento y este periodo puede extenderse hasta los 90 días en aquellos pacientes en los cuales se les implanta un material protésico al momento de la cirugía. Si vamos a hablar de profilaxis antimicrobiana, creo que es necesario que tengamos claros algunos términos y es por eso que debemos de conocer la clasificación de las heridas quirúrgicas. Y es que estas se pueden clasificar en 4 categorías. La primera, las heridas limpias, que son aquellas heridas quirúrgicas no infectadas en las cuales no se encuentra inflamación y por ende no se ingresa a una víscera hueca durante el procedimiento. Luego tenemos aquellas heridas limpias contaminadas, que son aquellas heridas en las cuales sí se ingresa a una víscera en condiciones controladas y sin contaminación inusual. Luego tenemos las heridas contaminadas en las cuales son heridas abiertas, pero recientes, y además, en el proceso quirúrgico hay una rotura importante de la técnica estéril o pueden haber derrames importantes del contenido de una víscera. Y luego tenemos las heridas sucias, que son aquellas heridas traumáticas, generalmente antiguas, con tejido desvitalizado, con cuerpos extraños o contaminación fecal de la herida. Generalmente también puede haber o tratarse de una víscera hueca perforada. Bueno, esta exposición la hice basada en la guía ITSA del 2013 y además tomé información de uno de los artículos de UpToDate. Entonces, en general, esta guía de la ITSA nos da pautas destinadas para realizar un enfoque estandarizado y un uso racional, seguro y eficaz de los diversos agentes antimicrobianos para la prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Y pues esta guía tiene diferentes niveles de recomendaciones que van desde, bueno, de acuerdo a los niveles de evidencia. Tenemos el nivel 1, en el cual pues son niveles de evidencia basados en ensayos clínicos grandes, bien conductuados, aleatorizados y controlados o metaanálisis, es decir, tienen un nivel de evidencia fuerte. Y estos niveles de evidencia se extienden hasta el nivel 7, donde la evidencia o las recomendaciones pierden fuerza y son basadas en opinión de expertos o datos extrapolados a partir de, bueno, extrapolados a partir de principios generales. Entonces la guía organiza o agrupa esos niveles de evidencia en 3 categorías. La categoría A, donde la fuerza de la evidencia es fuerte, y la categoría C, donde cae la fuerza de la evidencia y no es que cae, pero aquí ya tenemos opinión, son recomendaciones en base a opinión de expertos. En general, pues esta guía refleja
varios cambios sustanciales que se hicieron en comparación con la guía previa que fue publicada en 1999. En general, esta guía incluye información sobre el enfoque de la dosificación basada en el peso de los pacientes, sobre todo por los pacientes obesos, en los cuales la dosificación puede ser difícil o conflictivo tomar una decisión en cuanto a la dosis en este tipo de pacientes. Y también la guía nos habla sobre la necesidad de repetir la dosis de la profilaxis antimicrobiana en algunos procedimientos, sobre todo en aquellos que son prolongados. También nos hace recomendaciones. Doctora, aquí hay un comentario con respecto a repetir dosis en los procedimientos prolongados. Tomamos mucho en cuenta la vida media del antibiótico que estamos usando. Usualmente uno puede repetir cada 2 o 3 vidas medias. De ahí la necesidad de tener una idea de cuánto es la vida media de un antibiótico, ceftriaxone, 5 a 10 horas, penicilina de 1 a 2 horas y así sucesivamente, ¿verdad? Según lo que vayamos a utilizar. Tiene mucho que ver lo que se habla aquí del peso, la obesidad o situaciones en donde podamos tener también alteración en toda la procinética del antibiótico, por ejemplo, quemaduras extensas o pacientes que están en hemodiálisis, ¿verdad? Entonces, todos estos datos es importante irlos analizando al momento de decidir el antibiótico que vamos a dar para profilaxis solamente. Ok. Gracias, doctora. También la guía nos hace recomendaciones para un curso clínico postoperatorio acortado de antimicrobianos que implican una dosis única de antibiótico y continuación de la misma durante menos de 24 horas posteriores al procedimiento quirúrgico. Además, nos hace énfasis en algunos principios comunes y aborda conceptos que se aplican a todos los tipos de procedimiento quirúrgico. Además, hace énfasis también en lo que es el tiempo de la dosis preoperatoria y pues recomienda para la mayoría de los antimicrobianos administrar los mismos 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. Y este es un cambio en comparación con la guía previa que recomendaba que se administrara el antibiótico en la inducción de la analgesia. La guía actual dice que tiene que ser 60 minutos antes de la incisión quirúrgica y la única excepción para esta regla serían las fluoroquinolonas y la vancomicina, en las cuales pues la guía recomienda que estas se deben de administrar 120 minutos antes de la incisión quirúrgica. En cuanto, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Es importante definir la profilaxis antimicrobiana como la prevención de una infección. Y es que la profilaxis antimicrobiana se puede categorizar como primaria, secundaria, o podemos referirnos a la erradicación. Hablamos de profilaxis primaria cuando prevenimos una infección inicial. Hablamos de profilaxis secundaria cuando cuando estamos previniendo una recurrencia o reactivación de una infección preexistente. Y hablamos de erradicación cuando queremos eliminar un organismo, queremos realizar la eliminación de un organismo colonizador para prevenir el desarrollo de una infección. Es importante aclarar que la guía pues se centran en lo que es la profilaxis perioperatoria primaria. Y debemos de tener en cuenta que hay múltiples factores que incrementan el riesgo de infecciones asociadas al sitio quirúrgico. Dentro de ellos tenemos aquellos factores relacionados con el paciente o la condición médica de base del paciente y tenemos aquellos factores más que todo asociados con el entorno. Y dentro de ellos podemos mencionar las estrategias básicas del control de infecciones que se aplican en cada institución
además la experiencia, la técnica del cirujano, la duración del procedimiento, la preparación preoperatoria, es decir, la exfoliación quirúrgica, la antisepsia de la piel, la eliminación adecuada del vello, de la zona donde se va a realizar la incisión quirúrgica. Además, también nos referimos a aquellos problemas relacionados con la esterilización de los instrumentos, los entornos hospitalarios y las salas de hospitalización, y además el manejo perioperatorio del paciente, ¿verdad? Donde puede mencionarse el control glicémico como un factor de riesgo importante. Ahora, luego tenemos aquellos factores de riesgo relacionados con el paciente. Y pues la guía menciona que los extremos de edad se asocian con un mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico, así como los estados nutricionales deficientes, la obesidad. El riesgo se incrementa también en aquellos pacientes diabéticos, bueno, en los fumadores, en aquellos pacientes que tienen una infección corporal coexistente, en aquellos que tienen una respuesta inmune alterada, ya sea por una patología de base o porque están con terapia con corticosteroides. También el riesgo se incrementa en aquellos pacientes que tienen un procedimiento quirúrgico reciente o en aquellos que tienen una hospitalización preoperatoria prolongada, porque generalmente tienden a estar colonizados por otros microorganismos. Entonces, hay que aclarar cuáles son las indicaciones para la profilaxis antimicrobiana. Y es que esta está indicada en cualquier procedimiento si el paciente tiene una afección médica subyacente asociada a un alto riesgo de infección del sitio quirúrgico, que son las que les acabo de mencionar. Además, está indicada en aquellos pacientes inmunosupresos, es decir, aquellos pacientes desnutridos, neutropénicos o que están bajo terapia inmunosupresora. Además, está indicada en los procedimientos quirúrgicos que están asociados con una alta tasa de infección, es decir, los procedimientos contaminados o en los procedimientos limpios contaminados, que ya definimos anteriormente. Y pues también está indicada en ciertos procedimientos limpios donde existe un alto riesgo de infección, es decir, en aquellos, por ejemplo, en aquellos pacientes en los cuales se ponen implantes protésicos, incluso cuando el riesgo de infección sea poco probable. Es necesario tener claro que para el uso de agentes antimicrobianos para los procedimientos sucios o para una infección ya establecida se clasifica como tratamiento, no como profilaxis. Ok, doctora, eso es un concepto importante, porque en nuestro medio, no sé, los cirujanos muchas veces, ellos dicen que están dando profilaxis y dejan 2 días de antibiótico, hasta 5 días he visto yo de antibióticos. Eso no es profilaxis, ¿verdad? Eso es un tratamiento. Las profilaxis, como acabamos de ver por definición, no van más allá de 24 horas. Y en algunos casos es solamente una dosis 60 minutos antes de empezar la cirugía o 120 según el antibiótico, ¿verdad? Si es banco, si es una quinolona. Y si uno va a tener que repetir dosis porque la cirugía duró mucho, porque el paciente perdió más de 1500 cc de sangre, que es otro criterio, si tiene una quemadura extensa, si el paciente estaba colonizado, o si vamos a entrar a un área, por ejemplo, tracto gastrointestinal o genitourinario colonizado, entonces estamos hablando de que repetimos la dosis cada 2 o 3 vidas medias, tomando en cuenta el tiempo que se inició el antibiótico, no el tiempo que se cerró la herida. Y eso sí es profilaxis. Aunque los cirujanos se confundan, los internistas tenemos que estar claros, ¿verdad? Profilaxis es una sola dosis, tal vez 2 dosis, dependiendo de las vidas medias del antibiótico que vamos a usar, a lo sumo 24 horas. Si el paciente requiere más tiempo,
Entonces estamos hablando de tratamiento y tenemos que manejarlo como tal. Tenemos que tomar cultivos, tenemos que buscar cuáles son los gérmenes que usualmente nos van a producir esa infección y tenemos que usar los antibióticos que son farmacológicamente activos contra esos gérmenes, ¿verdad? Entonces, es un concepto bien importante, ¿verdad? De la profilaxis antimicrobiana. Ok. Bueno, entonces continuando, vamos ahora, bueno, debemos de tener en claro los objetivos de la profilaxis antimicrobiana, ¿verdad? Y es que el principal objetivo es prevenir el riesgo de infección bueno, prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Además, tiene como objetivo reducir la duración y el costo de la atención médica, porque sabemos que las infecciones del sitio quirúrgico generalmente incrementan dichos costos. Y además, prevenir la morbimortalidad relacionada con las infecciones del sitio quirúrgico. Es importante que al momento de seleccionar un agente antimicrobiano tengamos en cuenta que estos no deben de producir efectos adversos y que no deben de tener consecuencias adversas para lo que es la flora microbiana del paciente. Y bueno, en general debemos de tener claras las características que debe tener el antibiótico que vamos a seleccionar. Ya que estas características son vitales para lograr los objetivos establecidos. Y bueno, dentro de las características principales que debe tener el fármaco, este debe de ser activo contra los patógenos más propensos a contaminar el sitio quirúrgico. Se debe de seleccionar una dosis adecuada y un momento adecuado que garantice las concentraciones adecuadas del antibiótico en suero y en el tejido durante el periodo de contaminación potencial. El fármaco debe de ser seguro y se debe de aplicar durante el periodo efectivo más corto para minimizar los efectos adversos y el desarrollo de resistencia bacteriana y aminorar los costos hospitalarios. Como decía la autora, es súper importante, este cuadro nos lo proporciona la guía y es súper importante porque nos proporciona la dosis adecuada de cada fármaco y además nos proporciona la vida media de cada uno de ellos. Y eso es importante, como ya bien lo dijo la doctora, porque eso nos va a permitir reconocer cuándo debemos doblar la dosis y cuándo no, dependiendo de cada uno de los fármacos. Además, siempre es importante tener en cuenta los patógenos quirúrgicos comunes, ya que el agente elegido debe tener actividad contra los patógenos más comunes del sitio quirúrgico. Los organismos predominantes que causan infecciones del sitio quirúrgico después de procedimientos limpios generalmente son la flora cutánea, incluidas las especies de Streptococcus, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. En los procedimientos limpios contaminados, incluyendo los procedimientos abdominales, los trasplantes de corazón, riñón e hígado, y los microorganismos predominantemente asociados a este tipo de infecciones son los bacilos gram negativos, los enterococos y además la flora cutánea. Cuando el procedimiento quirúrgico involucra una víscera, generalmente los patógenos reflejan la flora endógena de la víscera y de la superficie mucosa más cercana. Generalmente este tipo de infecciones son polimicrobianas. Además, es importante saber cuál va a ser, cómo vamos a administrar dicho fármaco, la vía, cuándo vamos a administrar la primera dosis, si vamos a modificar o no la dosis de acuerdo al peso y cuándo vamos a repetir la dosis. En general, la vía preferida
varía según el tipo de procedimiento, pero para la mayoría de los procedimientos, la vía de administración ideal es la vía intravenosa, ya que esta vía produce concentraciones del antimicrobiano en suero y en tejido rápidas, fiables y predecibles. Y ahora, ¿cuándo vamos a administrar la primera dosis del antimicrobiano? En general, se recomienda administrar el antimicrobiano a partir de los, 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. Y como ya les había mencionado, cuando vamos a administrar vancomicina o fluoroquinolona, estos agentes se deben de administrar 120 minutos antes de la incisión quirúrgica debido a los tiempos de perfusión prolongados requeridos para estos medicamentos. Ahora, en cuanto a la dosificación basada en peso, es importante tener en cuenta que la profilaxis antimicrobiana debe de administrarse en dosis suficientes para lograr niveles adecuados del fármaco en el suero y en el tejido. Para la mayoría de los adultos es aceptable dosificar los antimicrobianos en base a dosis estandarizadas, a diferencia de los pacientes pediátricos. Estas dosis estandarizadas son seguras, eficaces y son más convenientes. Sin embargo, existe mucha controversia, sobre todo en los pacientes obesos, ya que en ellos las concentraciones séricas y tisulares de algunos fármacos pueden diferir en comparación con los pacientes pues no obesos. Y esto está influenciado por múltiples factores y incluso hay una variabilidad farmacocinética relacionada con la la afinidad lipídica que tiene cada fármaco. En general, la guía es enfática y nos dice que no se pueden hacer recomendaciones concluyentes para la dosificación basada en el peso para la profilaxis antimicrobiana en los pacientes obesos, porque la literatura publicada hasta el momento no ha revelado que una evidencia fuerte sobre la dosificación basada en peso en pacientes obesos. Ahora, en cuanto a la repetición de la dosis, para asegurar las concentraciones adecuadas de los antimicrobianos séricos y tisulares, se puede justificar la repetición de la dosis intraoperatoria solo para aquellos procedimientos en los que se supera 2 veces la vida media del fármaco y para aquellos procedimientos en los cuales hay una pérdida excesiva de sangre, mayor a 1500 ml. También puede estar justificada en pacientes en los cuales cursan con quemaduras extensas y es importante, de suma importancia, aclarar que la decisión de volver a administrar la dosis debe de basarse en el momento en el que se administró la dosis preoperatoria inicial, no en el momento en el que comenzó el procedimiento quirúrgico. Ahora, en cuanto a la duración, se desconoce la duración efectiva más corta de la administración antimicrobiana para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. Sin embargo, la evidencia actual dice que la administración postoperatoria del antimicrobiano no es necesaria para la mayoría de los procedimientos. En general, se recomienda que la duración de la profilaxis antimicrobiana sea inferior a 24 horas para la mayoría de los procedimientos y se recomienda que para los procedimientos cardiotorácicos la duración de la profilaxis puede extenderse hasta 48 horas, pero la verdad es que la evidencia es conflictiva en cuanto a esta recomendación. Ahora,
En cuanto al uso de vancomicina como profilaxis, pues la guía es enfática que no se recomienda el uso rutinario de la vancomicina para ningún procedimiento quirúrgico. De hecho, la guía menciona que en un estudio con pruebas preoperatorias para la colonización nasal con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y aquellos que no tenían Staphylococcus sensible a la meticilina, se demostró que la profilaxis preoperatoria con vancomicina se asociaba a un mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico en comparación con aquellos pacientes en los que se utilizaban otros agentes. La guía establece que las únicas circunstancias en las cuales podemos hacer uso de vancomicina como agente antimicrobiano profiláctico es en aquellas instituciones en las cuales se haya detectado un grupo de infecciones del sitio quirúrgico debido a MRSA o estafilococos coagulasa negativos resistentes a la meticilina. Cuando también se indica cuando se sabe que el paciente está colonizado por MRSA o cuando son pacientes que tienen un alto riesgo de colonización por MRSA, aunque no se cuenten con datos epidemiológicos institucionales, como ocurre en el hospital escuela, ¿verdad? Que casi nunca se hacen este tipo de estudios. Entonces lo vamos a utilizar en pacientes en los que tengamos la alta sospecha, como ser aquellos pacientes con hospitalización reciente, aquellos que son residentes de hogares de ancianos, a los pacientes en hemodiálisis o en aquellos pacientes que están recibiendo fármacos inmunosupresores. En tales casos, la guía recomienda que se debe de agregar un antibiótico beta-lactámico, generalmente una cefalosporina de primera o de segunda generación, que tenga actividad contra gérmenes gram negativos y pues en aquellos pacientes en los cuales hay historia de alergia a las cefalosporinas, pues la guía recomienda que se puede utilizar gentamicina, ciprofloxacina, levofloxacina acompañando a la vancomicina. Además, se dice que la vancomicina es menos eficaz que la cefazolina para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico provocados por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Y es por eso que la guía está a favor de lo que es la combinación de vancomicina con cefazolina para la prevención de infecciones del sitio quirúrgico debido a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y además en los estafilococos coagulasa negativos en los escenarios que pues ya planteamos. Doctora, Ahora, aquí es importante con banco. El otro tema en donde uno puede usar banco, aparte de lo que usted acaba de mencionar, es en pacientes con alergia importante mediada por IgE a las penicilinas y también a las cefalosporinas. Allí es donde uno se acepta que pueda usar vancomicina más un aminoglucósido o vancomicina más una quinolona para la cobertura de los gérmenes gram negativos. Y depende de dónde está la cirugía que se va a hacer también para ver las otras coberturas. En las revisiones de UpToDate de este tema, ustedes ven que son un poco más flexibles con vancomicina que lo que es la guía de la ITSA. Pero en general, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, tanto la guía como las revisiones de UpToDate ponen en primer lugar cefazolina o los equivalentes a cefazolina, en algunos casos cefoxitina o amoxiclavulínico o ampicilina sulbactam en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Pero en aquellas alergias severas a beta-lactámicos, allí tiene también un papel banco, ¿verdad? Aunque está también la posibilidad de Clinda en esos pacientes con ese tipo de alergias. Ok. ok, gracias, doctora. Ahora, bueno, ahora vamos a hablar
específicamente de las recomendaciones que hace la guía sobre procedimientos quirúrgicos específicos. Y vamos a iniciar con lo que es la cirugía cardíaca. Y pues la frecuencia de infección del sitio quirúrgico en este tipo de cirugías varía desde 0.3 hasta el 8% por cada 100 operaciones. Generalmente, la profilaxis antimicrobiana en este tipo de procedimientos reduce la aparición de infección del sitio quirúrgico hasta 5 veces. Es importante saber que los pacientes que tienen mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico en las cirugías cardíacas, pues son aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica preexistente o en aquellos que tienen enfermedad vascular periférica, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, aquellos pacientes a los cuales se le realizan injertos que utilizan la arteria mamaria interna y el riesgo de infección aumenta cuando aumenta el número de injertos. Además, los pacientes colonizados por Staphylococcus aureus con colonización nasal por Staphylococcus aureus también tienen un riesgo aumentado. Se dice que los microorganismos más frecuentes asociados a este tipo de cirugía son los gérmenes gram positivos como el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativo y en raras ocasiones el Cutinectobacterium agnes, que causa alrededor del 2/3 de las infecciones del sitio quirúrgico en pacientes con procedimientos cardíacos. La guía pues recomienda como agentes antimicrobianos de primera elección la cefazolina o cefuroxime. Y pues en aquellos pacientes con riesgo o con alergia, con antecedentes de alergia a los beta-lactámicos, pues se recomienda el uso de clindamicina o vancomicina. Y pues esta recomendación tiene un nivel de evidencia fuerte, que es un nivel A. Luego tenemos los procedimientos torácicos. En los procedimientos torácicos la tasa de infección generalmente también es variable, es mucho menor que con las cirugías cardíacas, pero generalmente se encuentran en un rango de 0.7 hasta un 2% de los pacientes que son sometidos a este tipo de procedimientos. Se dice que el Staphylococcus aureus y el Streptococcus epidermidis son los organismos más comunes que causan las infecciones de sitio quirúrgico en los pacientes con procedimientos torácicos. La guía sigue recomendando la cefazolina como profilaxis para este tipo de pacientes. Y pues la guía dice que la vancomicina solo va a estar justificada en aquellos pacientes que se sabe que están colonizados por MRSA. Para los procedimientos gastroduodenales, la guía también recomienda como primera opción la cefazolina y al igual que para los procedimientos biliares, donde, bueno, tenemos un espectro más extendido que en comparación con los otros procedimientos quirúrgicos. Y cabe aclarar que para los procedimientos laparoscópicos de vía biliar en pacientes que no tienen factores de riesgo, en los que el riesgo de infección del sitio quirúrgico es bajo, pues no está recomendado realizar profilaxis antibiótica. Ahora, en cuanto a la profilaxis en aquellos pacientes que a los cuales se les va a realizar apendicectomía por apendicitis sin complicaciones, pues la guía recomienda que podemos utilizar cefoxitina o cefazolina más metronidazol. Ahora, en aquellos procedimientos de intestino delgado, pues cuando el paciente no está obstruido
el antibiótico de elección pues es la cefazolina, y cuando está obstruido la guía recomienda agregar ya sea metronidazol a esta cobertura. Para los pacientes que son alérgicos a los betalactámicos, la guía pues recomienda el uso de un aminoglucósido o una fluoroquinolona en lugar de la cefalosporina. Y bueno, en cuanto a los procedimientos neuroquirúrgicos, la profilaxis antimicrobiana está justificada para aquellos pacientes que son sometidos a craniotomía limpia, para aquellos pacientes a los cuales se les va a realizar una derivación de líquido cefalorraquídeo, se le va a colocar una bomba intratecal. Se dice que los gérmenes más asociados a los procedimientos neuroquirúrgicos sigue siendo el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus coagulasa negativa. Es por eso que la guía recomienda para este tipo de procedimientos una sola dosis de cefazolina, en general para aquellos pacientes que se someten a procedimientos limpios, y la guía propone como alternativa a los pacientes alérgicos a los betalactámicos la clindamicina y pues la vancomicina. En cuanto a las cirugías de cabeza y de cuello, generalmente estos son procedimientos electivos, que generalmente son procedimientos limpios o pueden ser limpios contaminados. Dentro de los procedimientos limpios podemos mencionar la tiroidectomía, la excisión de ganglios linfáticos, y generalmente se dice que la frecuencia de infección del sitio quirúrgico en los procedimientos limpios de cabeza y cuello sin profilaxis es menos del 1%. Y se dice que los procedimientos limpios contaminados en esta zona son generalmente aquellos que involucran una incisión a través de la mucosa orofaringea. Este tipo de procedimientos generalmente van a estar contaminados por la flora normal de la boca y de la orofaringe, y es por eso que siempre se deben de cubrir bacterias aerobias y anaerobias. Y este tipo de infecciones, este tipo de procedimiento se asocia a infecciones polimicrobianas. Se dice que la tasa de infección entre los pacientes que se someten a cirugías complejas de cabeza y cuello en ausencia de profilaxis bacteriana son altas, y pues las tasas disminuyen de forma considerable cuando administramos profilaxis antimicrobiana. Ahora, bueno, esto resume lo que ya les acabo de decir, ¿verdad? Para cabeza y cuello se recomienda generalmente, si es un procedimiento limpio, cefazolina. Y cuando son procedimientos limpios, contaminados, la guía recomienda agregarle metronidazol a la cobertura. También como segunda Doctora, opción se puede utilizar la clindamicina. Doctora, un comentario. Si usted se fija en la guía, Sí. le dice que cabeza y cuello, procedimiento limpio, la guía no recomienda ninguno, ¿verdad? Le dice ahí. Sí, perdón. En el limpio contaminado, ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí vamos con cefazolina. Sí. Como en Honduras casi nunca hay cefazolina, podemos usar cefalotina, ¿verdad? Que básicamente lo mismo. Tienen la misma cobertura, las dos son cefalosporinas de primera. Pero es importante ese concepto que cabeza y cuello limpia, cirugía limpia, no amerita profilaxis. Y ojo con eso, ¿verdad? También depende si van a incidir mucosa oral, ¿verdad? Y ahí las amigdalectomías y todo lo demás, ahí sí vamos a usar lo que está diciéndonos la guía. Ok. Ok, doctor. Y bueno, y luego tenemos los procedimientos neuroquirúrgicos, como ya dijimos, generalmente vamos a utilizar cefazolina.
cuando los pacientes vayan a ser sometidos a los mismos. Bueno, en cuanto a los procedimientos, que le control A, no sé qué. Controlar nada más. Control tab. Al tab. creo que alguien tiene abierto el micrófono. Ok. Bueno, tal vez nos ayudan a silenciar los micrófonos. Ok. Bueno, entonces para los procedimientos ortopédicos, se dice que el patógeno más común que causa infección del sitio quirúrgico en este tipo de pacientes también sigue siendo el Staphylococcus aureus. Sin embargo, los bacilos gram negativos, el Staphylococcus coagulasa negativo y los Streptococcus beta hemolíticos también son patógenos que se asocian a infecciones del sitio quirúrgico en pacientes que han sido sometidos a procedimientos ortopédicos. En general, la guía nos dice que cuando son cirugías limpias o cirugías ortopédicas que involucran mano, rodilla, pie y que no implican la implantación de materiales extraños, pues no se debe de realizar profilaxis antibiótica. Mientras que en aquellos procedimientos espinales con o sin instrumentación de la médula, además en aquellos pacientes en los que se le realiza reparación por fractura de cadera, implantación de dispositivos protésicos o reemplazo total de las articulaciones, si es indicado, y la guía recomienda también la cefazolina para este tipo de pacientes y para los pacientes con alergias, y pues la opción ya sabemos que es clindamicina más vancomicina. Ahora, para los procedimientos urológicos, pues las recomendaciones que hace la guía pues son variables. Por ejemplo, si vamos a instrumentar el tracto urinario bajo y el paciente tiene factores de riesgo para infección, la guía recomienda fluoroquinolonas y el uso de trimetoprim. Para aquellos pacientes en los cuales se les va a realizar una cirugía limpia y que no se va a instrumentar lo que es el tracto urinario, pues la guía recomienda cefazolina. Para aquellos pacientes en los cuales se les implantan prótesis, la guía recomienda cefazolina más un aminoglucósido o ampicilina sulbactam. Para aquellos pacientes a los cuales se les va a realizar una cirugía limpia y es necesario manipular el tracto urinario, pues la guía recomienda cefazolina. Y para las cirugías limpio-contaminadas, la guía recomienda agregar, además de cefazolina, metronidazol, o se puede utilizar cefoxitina en lugar de cefazolina. Ok, doctora, aquí también es importante cuando se va a hacer un procedimiento urológico endoscópico en un paciente con bacteriuria asintomática o con colonización de la vía urinaria, ¿verdad? Eso se considera también un criterio para uso de fluoroquinolonas y trimetoprim como profilaxis. Ok, doctora. Ahora, en cuanto a los procedimientos vasculares, para la mayoría de los procedimientos vasculares, pues la guía recomienda cefazolina y para los pacientes que van a ser sometidos a trasplante de hígado, pues la guía recomienda cobertura antibiótica más amplia, por ejemplo, piperacilina tazobactam como agente de primera línea o cefotaxime más ampicilina. Y para aquellos pacientes que van a ser sometidos a trasplante de riñón
OE Páncreas recomienda cefazolina y agregar fluconazol para aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de infección fúngica. Por ejemplo, aquellos que tienen drenajes de páncreas, entérico de páncreas. Y en cuanto a la profilaxis antimicrobiana en la cirugía plástica, general, ya sea limpia con factores de riesgo o contaminada, pues la guía recomienda el uso de cefazolina o ampicilina sulbactam. Y bueno, ya para los pacientes que son alérgicos, clindamicina más vancomicina. Y esta es una recomendación pues débil basada en opinión de expertos. Ahora, para la cirugía de mama, la profilaxis con antibióticos está justificada para la mayoría de los procedimientos de cáncer de mama y para los procedimientos limpios en pacientes sin cáncer de mama, pero que tienen otros factores de riesgo de infección, como los que mencionamos anteriormente. Se dice que la profilaxis no está justificada en aquellos pacientes que son sometidos a procedimientos limpios y que no tienen factores de riesgo de infección adicionales. El agente de elección para los casos en los que se haya indicación es la cefazolina, como para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Bueno, y esas son las recomendaciones que hace la IA para la profilaxis. Ok, doctora, muy bien, muy buena revisión. Miren, si ustedes se fijan, casi en todo la recomendación es una cefalosporina de primera generación, es cefazolina o cefalotina. Y en algunos casos se puede usar cefuroxime. En otros casos, si tenemos alergia a penicilinas, pero no es una alergia severa, siempre podemos usar una cefalosporina. Y si la alergia es, en realidad, fue un choque anafiláctico o es una alergia severa, entonces ahí es donde entramos a las opciones con Clinda, con Banco. Eso en términos generales. Pero ¿qué cosas son de las que tenemos que recordar aquí? No sé si podemos poner el cuadro, doctora, donde creo que es el primer cuadro donde le aparece en general los tipos de procedimientos quirúrgicos, el tipo de antibióticos que vamos a usar. Creo que estaba al principio de la clase, como la... allí. Ok. Bueno, ¿qué podemos decir inicialmente? ¿Qué es lo que pretende la profilaxis quirúrgica? Lo que pretende es evitar la infección del sitio quirúrgico. Y para eso es muy importante saber la diferencia entre una cirugía limpia, una limpia contaminada, una contaminada y una sucia, porque hay una relación directa. Mientras más sucia es la cirugía, mayor es el riesgo de infección. Y eso suena lógico, ¿verdad? Y además, dependiendo de la condición del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente con enfermedades de base, si es diabético, es renal crónico, si es un inmunosupreso, obviamente va a tener más chance de infección. También es importante la habilidad del cirujano. Si se lava bien las manos ese cirujano, si tiene habilidad quirúrgica, porque alguien que está aprendiendo y que se tarda 4 veces más que el que ya tiene la experiencia, mientras más dura una cirugía, más riesgo de infección durante esa cirugía tendrá el paciente, ¿verdad? ¿Y con qué se va a infectar? Pues usualmente con las bacterias que están en piel, en primer lugar, que son los gram positivos, estáfilo, estrepto, estáfilo coagulasa negativo, y dependiendo de si vamos a entrar a una víscera, pues si abrimos la víscera durante la cirugía, que esa puede ser una apertura programada o simplemente hubo un accidente en donde hubo ruptura de víscera, que vamos a encontrar, además de los gérmenes de piel, los gérmenes que normalmente viven adentro de esa víscera. Pues si rompemos intestino delgado o grueso, vamos a encontrar coliforme, ¿verdad? Y vamos a encontrar la mayoría de los gérmenes gram negativos. Usualmente vamos a tener también enterococos.
en vía biliar, podemos tener enterococos también. Entonces, ahí se nos van a sumar los gérmenes de la piel más los gérmenes de la víscera que estamos incidiendo. Y si eso en las limpias contaminadas son usualmente, las limpias ya sabemos, no tienen ningún riesgo, no vamos a tocar ninguna víscera. Y la herida se cierra normalmente. Las limpias contaminadas podemos tocar una víscera, pero de forma controlada y programada. En las contaminadas ya puede haber una ruptura accidental de la víscera, pero generalmente no lleva tanto tiempo abierto. Podemos encontrar el contenido de la víscera adentro del sitio quirúrgico o puede ser que haya habido una transgresión importante de las técnicas de asepsia y antisepsia durante la cirugía. Y las sucias son aquellos pacientes que la herida está abierta desde hace mucho tiempo, que si son de abdomen hay contenido fecal adentro, hay cuerpos extraños, etcétera. Entonces, normalmente tenemos que pensar, ok, qué tipo de cirugía tenemos, qué tipo de herida tenemos, qué tipo de gérmenes vamos a encontrar ahí, para poder saber qué tipo de profilaxis le vamos a dar. Y ahí viene otro concepto, dijimos profilaxis, no tratamiento. La profilaxis, el concepto es que idealmente no más de 24 horas. Tal vez en las cardiotorácicas, como vimos en la clase, podríamos llegar a 48. Pero el problema es que hay cirujanos que dan 3 y 5 días y según ellos están dando profilaxis. Eso ya no es profilaxis, eso es manejo. ¿Y qué es lo que nos va a producir? Si no se ocupa, lo que estamos haciendo es provocando resistencias bacterianas y aumentando las resistencias en nuestros hospitales. ¿Qué es lo que se recomienda? Que empecemos el antibiótico que vamos a utilizar 1 hora antes de la cirugía, 1 hora antes de que abran la piel, idealmente, ¿verdad? Y si vamos a usar antibióticos que ameritan infusiones prolongadas, banco, quinolonas, entonces vamos a tener que empezar 2 horas antes, 120 minutos antes. ¿Qué antibiótico vamos a usar? Depende de las vidas medias de los antibióticos, porque ya vimos que normalmente damos una sola dosis. ¿Y cuándo vamos a repetir dosis? Cuando la cirugía es muy prolongada y el tiempo que dura la cirugía es más de 2 vidas medias de los antibióticos que vamos a utilizar, ¿verdad? O cuando se perdió mucha sangre durante la cirugía, o cuando tenemos un paciente operando un inmunosupreso y se complica la cirugía, o un quemado extenso. Y miremos aquí, ya vimos que casi todos los antibióticos son cefalosporinas de primera generación, cefazolina, cefalotina. Las dosis de adultos generalmente son 2 a 3 gramos, en quienes 2 y en quienes 3. En los que pesan menos de 120 kilos, 2 gramos, y en los que pesan más de 120 kilos, 3 gramos. ¿Cuánto es la vida media? 1.2 a 2.2 horas. Entonces, si la cirugía nos dura más de 4 horas, a la 4ª hora de haber puesto la primera dosis, ponemos la segunda. Y ahí es importante lo que nos dijo la doctora. A las 4 horas de que pusimos la primera dosis, no de que cerraron la herida quirúrgica, o de que empezaron, o desde que abrieron al paciente, sino desde el momento que pusimos la primera dosis. Otro antibiótico que sobre todo en nuestro medio se usa bastante en profilaxis, aunque si ustedes vieron y se fijaron en la clase, se menciona muy poco, ceftriaxone. No sé por qué en nuestro medio, para casi todo tipo de procedimiento quirúrgico y de profilaxis, muchos cirujanos usan ceftriaxone. Pero si ustedes ven la guía casi no se las menciona. La guía menciona cefalosporinas de primera y hay una razón para eso. Es que las de primera generación, ya sabemos, cubren mejor los gram positivos que las de tercera generación. Y la mayoría de las infecciones de sitio quirúrgico son por gérmenes gram positivos de piel. Entonces, pero bueno, como aquí se usa mucho ceftriaxone, la dosis generalmente es de 2 gramos y como la vida media, ahí tienen en el cuadro, es de 5.4 a 10.9 horas. Entonces, no aplica repetir dosis.
porque no hay una cirugía que les dure 24 horas, ¿verdad? Tal vez en las de neurocirugía pueden durar 8 o 9 horas, pero 24 horas es excepcional, ¿verdad? Clinda, que sí la guía se las menciona como sustituto de cefalosporinas de primera o de beta-lactámicos como Ampi-Sulbactam. Aquí tenemos Clinda, la dosis que se usa generalmente en profilaxis quirúrgica es de 900 miligramos y la vida media es de 2 a 4 horas. Entonces, pues la vamos a repetir cada 6 o cada 8 horas, cada 2 vidas medias, ¿verdad? Y otro que también podemos utilizar, sobre todo cuando estamos hablando de cirugía de tubo digestivo o cirugía de vía biliar o cirugía urológica donde se amerite, gentamicina. La vida media es de 2 a 3 horas, entonces normalmente una sola dosis, porque tendríamos que repetir aproximadamente a las 6 horas y rara vez ese tipo de cirugía dura 6 horas. Luego quinolonas, que la guía las menciona, también en algunos casos cuando tenemos heridas limpias contaminadas de tubo digestivo, de vía urinaria y en algunos casos otro tipo de cirugía, tórax en algunos casos, la levofloxacina. La dosis de profilaxis son 500 miligramos, la vida media son 6 a 8 horas, entonces usualmente es una sola dosis. Algo que tenemos que estar conscientes es que estos antibióticos y esta profilaxis que acabamos de ver no sustituye ni las técnicas de asepsia y antisepsia ni la habilidad quirúrgica. De nada serviría dar esto si no hay una técnica quirúrgica adecuada que rompe una víscera sin necesidad o que incide un órgano sin necesidad, que no hace un buen control del campo quirúrgico, o si no ha habido una buena técnica de asepsia y antisepsia y una buena limpieza del sitio quirúrgico. Entonces eso es importante recordar. También es importante recordar quiénes se nos pueden infectar más. Ya vimos aquellos pacientes colonizados o cuando se va a hacer un procedimiento, aunque sea endoscópico, en una vía, por ejemplo, una vía urinaria o un tubo digestivo que está colonizado, o en un paciente que tiene una infección en otro lado. O sea, normalmente las cistoscopías no ameritan profilaxis, pero si se va a hacer una cistoscopía en un paciente con neumonía, entonces sí. O en un paciente que tiene una infección de vía biliar. Ese es otro concepto básico general que tiene la profilaxis de heridas quirúrgicas o de diferentes tipos de cirugía. Yo sé que es difícil que todo el mundo tenga en la mente todos los antibióticos de que hablamos en esta clase y según el tipo de cirugía, pero por lo menos lo de las cirugías más comunes. Apéndice, aquí es muy común, ¿verdad? Y aquí nos habla, podemos usar o solo cefoxitina o podemos usar cefazolina más metronidazol, por ejemplo. O podemos usar en los alérgicos, ahí podemos usar Clinda más metronidazol o Banco más metronidazol. De las otras cosas que se hacen frecuentemente en nuestro medio, tubo digestivo. En tubo digestivo depende si estamos trabajando en intestino obstruido o en intestino no obstruido. Y se aumenta la cobertura antibiótica en el intestino obstruido. Los procedimientos endoscópicos que no tocan la víscera, que no rompen la mucosa de la víscera, generalmente no ameritan profilaxis. Y de todas maneras, nosotros podemos siempre hacer una consulta rápida. Todos los SANFOR y todas las guías rápidas nos van a decir qué tipo de profilaxis tenemos que tener según el tipo de cirugía. Pero nosotros tenemos que tener en mente los conceptos básicos que acabo de hablar. No vamos a repetir todos los antibióticos que acabamos de oír en las diferentes cirugías. Y algo que me interesaba decirles es el concepto de profilaxis antibiótica, no solo para cirugía, sino en medicina interna. La profilaxis antibiótica para prevención de endocarditis bacteriana, por ejemplo. La profilaxis antibiótica para prevención de infecciones en neutropénicos, pacientes inmunosupresos con inmunodeficiencias primarias o secundarias. Esos son también temas importantes
que en algún momento, si disponemos del tiempo, lo podemos hablar, porque han cambiado algunas cositas también en la profilaxis, por ejemplo, de endocarditis bacteriana. En la profilaxis de endocarditis bacteriana prácticamente ha quedado para aquellos pacientes de alto riesgo, los de bajo riesgo ya no se está recomendando. ¿Y a quiénes consideramos alto riesgo? Los que tienen válvulas protésicas, ya sea mecánicas o de tejido de cerdo o autólogas, aquellos que han tenido episodio de endocarditis bacteriana previa, aquellos pacientes que tenemos con infecciones activas en algún otro sitio o pacientes que tienen regurgitaciones valvulares o anomalías valvulares. En esos pacientes prácticamente se ha ido restringiendo la profilaxis de endocarditis y sobre todo para procedimientos dentales o de vía aérea. Pero como les decía, si hay chance en algún otro momento, vale la pena también revisar el concepto de profilaxis antibiótica en temas médicos, no solamente en los temas quirúrgicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, hola doctora, buenas tardes. Sí tenía una duda, sí, se me podría ayudar. Bueno, dos. Una, lo mencionó que de acuerdo al tipo de herida uno tenía que indicar la profilaxis, pero esa pregunta va dirigida por el hecho de que, por ejemplo, en neurocirugía utilizan dos antibióticos, siempre, lo que usted mencionó que las ceftriaxones, sí, eso es de cajón, la que casi siempre se usa. Con oxacilina y lo dejan 48 horas y según lo que estaba revisando, solo la cardiotorácica se deja tanto tiempo. Eso en cuanto si la indicación es correcta, si se tiene alguna justificación. Y segundo, en tubo digestivo, algunas veces, por ejemplo, en el pregrado, miraba que daban aminoglucósidos que no tenían absorción vía oral para preparar el colon. ¿Eso tiene indicación? Sí. Si tiene indicación, ¿cómo Sí. Estamos hablando, por ejemplo, en neurocirugía. No sé si la doctora Polet nos puede poner la diapositiva en donde hablamos de la profilaxis en neurocirugía. No se recomienda ceftriaxone, se recomienda cefazolina, cefalotina. Y se recomienda en neurocirugía, ya vamos a ver, que en algunos casos, dependiendo del tipo de herida, si es una limpia contaminada, o aquí estamos hablando, cabeza y cuello, neurocirugía, craniotomía electiva o shunt de líquido cefalorraquídeo, ahí estamos, cefazolina, no dice ceftriaxone, pero yo sé que a nuestros neurocirujanos les encanta usar ceftriaxone. Y si el paciente es alérgico, aquí ya vimos, es Clinda o es Banco. ¿En quiénes podríamos nosotros aceptar que pueda haber una combinación, por ejemplo? Y generalmente se acepta la combinación, pero con metronidazol en las heridas contaminadas o sucias, ¿verdad? Que van a entrar al cráneo. Ahí sí puede ser cefazolina. Si no vamos a usar cefazolina porque no hay, porque hay alergia, lo que quieran, podría ser clindamycin, que eso está un poco más amplio que la guía en UpToDate, para los que quieran revisar. En UpToDate tienen ampliado ya por más tipos de cirugía neuroquirúrgica. Y en algunos casos, con cirugías contaminadas o limpias contaminadas, ellos dicen, bueno, si no hay alergia, cefazolina más el aminoglucósido o más metronidazol, dependiendo de la situación clínica. Y si hay alergias, pues el uso de Clinda o de Banco más un aminoglucósido o más metronidazol. Pero en nuestro medio, en realidad, no sé por qué le gusta tanto usar ceftriaxone. Si ustedes se fijan, revisan la guía, ceftriaxone no aparece casi por ningún lado. Nos aparece cefuroxime, que es el Cinat, el nombre comercial con que lo tenemos nosotros acá en Honduras, ¿verdad? Que sí se puede usar en algunos casos en lugar de cefazolina o cefalotina, que es la más común para nosotros. Y luego la otra pregunta era en tubo digestivo, el uso de cuáles, doctor, de medicamentos orales que no se absorben. Los medicamentos orales que no se absorben tienen que ver, por ejemplo, cuando se va a hacer cirugía
que va a significar resección de colon. Y en estos casos se acepta la limpieza local del colon, el uso desde el día anterior, la tarde previa, la noche previa, los enemas para la limpieza de colon, neomicina vía oral que se ha utilizado, ¿verdad? Metronidazol también, el uso de metronidazol oral o IV, neomicina, más la limpieza del colon. Eso sobre todo la guía lo menciona cuando estamos hablando de resección del colon, por ejemplo, cáncer de colon. Y se va a hacer un procedimiento donde entra al tubo digestivo y donde puede cortar un segmento del tubo digestivo. También UpToDate tiene un artículo solo de cuál es la profilaxis ideal en cirugía gastrointestinal según el tipo de cirugía, que está bien interesante. Gracias, doctora. Con gusto. ¿Algún otro? Hablando de tubo digestivo, la guía, tanto la guía como UpToDate les recomiendan también en pacientes con disminución de acidez por uso crónico de inhibidores de bomba de protones, algo que es tan común en nuestros tiempos, ¿verdad? Que muchos pacientes utilizan por tiempos prolongados los inhibidores de bomba de protones. ¿Alguna otra duda? Ok. Si no, jóvenes, entonces el próximo lunes, si Dios quiere, ¿verdad? Tenemos la siguiente clase. Siempre con la recomendación de que si vamos a tocar un tema que en la guía de ITSA ya tenemos más de 4 o 5 años de que fue hecha la guía y no está actualizada, es hacer una revisión complementaria en UpToDate, porque UpToDate usualmente nos recoge la literatura de menos de un año, a veces de menos de 6 meses. Y acuérdense que les revisa más de 4,000 journals y les revisa más de 40 libros de texto. Entonces, y tiene muchos metaanálisis también que revisa UpToDate. Entonces, cuando tenemos guías que ya están con más de 4 o 5 años, siempre tratemos de complementar con las revisiones de UpToDate. ¿Ok? Ok, doctora. Bueno, jóvenes. Hasta el lunes, si Dios quiere, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, doctora. Ok.